Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Bueno, me llamo Gustavo Morín. Dice aquí, soy español de corazón, porque soy uruguayo, pero bueno, da igual. Y residente en Bruselas, Bélgica, y trabajo como formador por la Unión Europea. Las asociaciones culturales Héroe de Cavite y el RAS, junto a otros, la verdad que tengo que mirar a ti, porque me estás filmando, ¿vale? Y a otros voluntarios de la sociedad, continuamos con la organización del ciclo de conferencias histórico-culturales los jueves hispanófilos, que nacieron, como sabéis, coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea del 2023. La Asociación Cultural Héroes de Cavite, con sede en Cartagena, España, con la voluntad principal de fomentar y compartir la cultura y la historia de la comunidad hispana en el mundo. Bien. Así como, por otra parte, la Asociación de Voluntarios RAS, con sede en Bruselas, formada principalmente por expatriados españoles en Bélgica, con vocación de defensa de la España constitucional. Por último, agradecer la ayuda prestada por la Universidad CEU San Pablo y la Organización Católica, y en especial a Patricia Rodríguez, a la cual desde aquí mandamos un gran abrazo por habernos apoyado en esta locura de los jueves hispanófilos y por creer en nosotros y en este proyecto. Gracias de nuevo, Patricia. El ciclo de conferencias ha sido una iniciativa que parte única y exclusivamente del esfuerzo y trabajo del voluntariado, con objetivo principal poner en valor el papel, la historia, los logros, las aportaciones de España y la hispanidad, no solo en Europa, pero en el mundo en general, en luchar contra la leyenda negra. La conferencia, de aproximadamente 1 hora y media, incluirá al final un debate con preguntas y respuestas con el público. A continuación, estáis todos invitados, obviamente, a tomar un pequeño refrigerio y podréis interactuar de cerca con el ponente. Avisarles que es nuestra intención la de grabar esta conferencia, gracias a nuestros expertos multimedia por su esfuerzo desinteresado, para subirla luego al canal YouTube, claro, de Héroe de Cavite, en el caso que queráis ver la conferencia con más detalle. Por lo tanto, si hubiera algún problema de tipo de confidencialidad, por favor, no duden en notificárnoslo. No obstante, las cámaras van a enfocar únicamente al ponente y no al público. A los asistentes, gracias por estar aquí. Les rogaría, por favor, que quitaran el sonido del móvil, de sus teléfonos móviles, que siempre molesta un poco. Por el momento, la reserva de entrada se puede hacer a través de la página web de Eventbrite. Para más información sobre las conferencias pueden visitar la página web Héroe de Cavite. Gracias a José Luis por su esfuerzo. Quiero también aprovechar para agradeceros todo vuestro apoyo, por vuestra ayuda y por hacer posible este proyecto tan maravilloso, el de que los españoles hispanoamericanos y extranjeros de otras nacionalidades que aman y se interesan por nuestra historia y nuestro legado puedan tener un foro donde aprender, reunirnos también, por supuesto, discrepar, contraponer ideas, si eso fuera necesario, bueno, pues eso, comentar. Por último, agradecer a Ángel Benzal, presidente de la Asociación Héroe de Cavite, por animarnos a seguir con este proyecto que toma forma por primera vez en Bruselas, Bélgica, y que demostró ya en el 2023 y en 2024 ser un éxito y conseguir aglutinar una masa constante de aficionados. Pues muchas gracias a vosotros. Y nos acabó. Casi. Y dar las gracias también a todos los voluntarios del RAS, muy importante, y de la sociedad civil en general, que hacen posible este ciclo de conferencias. Sin ellos hubiese sido imposible, nada de todo eso habría existido. Y ahora paso la palabra a Marta, que leerá el currículum del ponente y, como sabéis, se ha desplazado desde Madrid por ofrecernos este gran regalo que es la conferencia de hoy. Pues, the floor is yours.
Don Enrique Martínez Ruiz es un historiador español, autoridad en historia militar e historia de las instituciones. Catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido invitado como profesor a numerosas universidades y centros de investigación extranjeros, como la Maison du Pays Ibérique en Francia, Poznan en Polonia, Zulia en Maracaibo, Venezuela, Academia de Ciencias Sociales de La Paz en Bolivia, Instituto Ravignani en Buenos Aires, Argentina, Academia de Historia Militar de Santiago de Chile y la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, entre otros. Ha sido organizador, director y participante en más de 50 congresos internacionales de su especialidad, y sus líneas de investigación principales son la historia de las instituciones, la seguridad y el orden público y, sobre todo, la historia militar. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales, ha sido Premio Nacional de Historia de España en 2 ocasiones, en 1982 y en 2009, y Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset Villa de Madrid en 2009. Su actividad profesional ha sido reconocida a través de la concesión de la Gran Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil y las grandes cruces de primera clase del Ejército, no sé si de tierra, supongo, y de la Armada. Y el nombramiento, además, como comendador de la Orden de la Estrella Polar en Suecia, una orden de caballería sueca creada por el rey Federico I de Suecia el 23 de febrero de 1748, destinada a recompensar a suecos y extranjeros por sus méritos cívicos, su sentido del deber, de la ciencia, la literatura, las obras adquiridas y útiles para las nuevas instituciones benéficas. Academia numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, académico correspondiente extranjero de la Academia Portuguesa de la Historia, académico correspondiente de la Real Academia de la Mar, miembro de honor de la Sociedad Italiana de Historia Militar. Don Enrique fundó la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia, de la que fue el primer presidente. También presidió la Fundación Española de Historia Moderna. Es autor de más de 300 publicaciones especializadas. Entre sus libros de historia destacan La creación de la Guardia Civil, La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración, España moderna, Diccionario de Historia Moderna de España, la Administración, La guerra de la independencia, claves españolas en una crisis europea, Los soldados del rey, los ejércitos de la monarquía hispánica, Las guardas de Castilla, el primer ejército permanente español, y sus últimos libros son Felipe II, hombre, rey, mito, El bandolerismo español y las flotas de Indias, así como Fiesta y tragedia, Vivir y morir en la España del siglo de oro, y por último el libro que nos va a presentar hoy aquí, Isabel Clara Eugenia, favorita del rey, gobernadora de Flandes. También se ha adentrado en el mundo de la ficción y cabe destacar su novela El castellano de Flandes. Podríamos estar horas hablando de los éxitos profesionales de don Enrique, pero tenemos que dar paso a la conferencia. Don Enrique, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y Sergio, te paso la palabra. Muchas gracias, Marta, y gracias, Gustavo. Como saben, Gustavo fue un ponente que dio una conferencia estupenda sobre Moctezuma y la conquista de México, el que le aconsejamos que la vean en YouTube, es estupenda, pero bueno, no voy a hacerle sombra a nuestro ponente de hoy. Bueno, pues vas a hablarnos hoy, Enrique, de una de las mujeres más importantes del siglo XVII en Europa y que permanece hoy en día como una gran desconocida. De hecho, me acuerdo que cuando recibí tu libro en casa, que me lo enviaste, recién salido del horno, yo reconozco que soy de ciencia, reconozco que no sabía mucho de esta mujer. Y bueno, sabéis que es la hija de Felipe II. Don Enrique estuvo aquí en el 2023 presentando su libro de Felipe II, que dicen que es de los mejores libros de historia que se ha hecho nunca jamás de ese rey. Y hoy tenemos un libro de su hija, de su favorita. Felipe II tuvo, digamos, un grano en el zapato que bueno, fueron los Países Bajos y sobre todo la guerra de los 80 años. Fue uno de los grandes problemas políticos que tuvo durante su reinado. Y para intentar ponerle solución, dio a su hija
a Isabel Clara Eugenia, la dio matrimonio al archiduque Alberto, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, era una princesa que en ese momento era la más deseada de casi todas las cortes europeas. Era una top influencer. Todos los príncipes querían casarse con ella. De hecho, fue candidata a la corona francesa, candidata a la corona inglesa, a la del Sacro Imperio Romano Germánico, o también a la de la Casa de Austria. En fin, bueno, era una mujer muy deseada, pues evidentemente por el poder político que engendraba un matrimonio. Y bueno, esta infanta llegó aquí, se casó con el archiduque y consiguió lo que el padre quería, que era pacificar estas tierras que eran un hervidero, un auténtico hervidero. ¿Y cómo lo consiguió? Pues no lo consiguió ni con las armas ni con batallas. Nos vas a explicar ahora que tuvo 3 elementos, su política fueron 3 elementos. Uno fue el fervor religioso, que alguien hoy en día puede decir, pero ¿cómo se puede gobernar políticamente con eso? Ella lo hizo. Otro fue la diplomacia y el último fue el impulso cultural, que también alguien me podrá decir, pero bueno, ¿cómo el arte puede ayudarte a gestionar un país, una zona, ¿no? Una corona? Bueno, pues ella lo hizo. De hecho, se dice que con ella la corte de Bruselas alcanzó uno de los mayores esplendores culturales que tuvo en su historia. Nos lo contarás más en detalle. Y de hecho hay historiadores holandeses que hablan de esta época como la edad de oro de los Países Bajos Habsburgos. No solamente fue el arte, fue la economía, fue una época muy brillante para estas tierras. Y bueno, quiero insistir en este tema, que nos vas a explicar tú también, que fue el tema del arte. Cómo poner el arte y el refinamiento como arma política. Fijaros qué cosa que hoy en día no se nos ocurre. Hoy vemos los conflictos de Ucrania, de Rusia, cómo intentan ciertos países gobernar o ejercer su poder. No necesariamente por el arte y por el refinamiento. Pues ella lo hizo. Y fue, por ejemplo, gracias a la gran época del barroco de la Escuela de Amberes, el barroco español. Todo eso lo utilizó ella para ganarse a los flamencos, tanto a clases altas como clases medias. Y bueno, llegó a convertir, como digo, Bruselas en uno de los grandes centros políticos y artísticos de la época. Hay historiadores que definen la corte de Bruselas bajo Isabel Clara Eugenia de esta forma: artistas y diplomáticos, desertores, espías, traidores, confesores españoles, consejeros italianos, funcionarios borgoñones, músicos ingleses, guardianes alemanes y nobleza belga. Imaginaros la mélange. ¿Quién nos diría que ya era una especie de embrión de lo que serían las instituciones europeas hoy en día aquí en Bruselas? Bueno, pues yo no me voy a enrollar más porque, entre otras cosas, necesitamos ponernos un poco al día con el tiempo, pero quiero agradecer muchísimo a don Enrique que haya tenido el detalle de venir hasta aquí, desde España, y bueno, le paso la palabra para que nos deje con la boca abierta como hizo ya en el 2023. Gracias, don Enrique. Buenas tardes, señoras y señores. Me cuesta trabajo empezar, porque es la primera vez que le doy un plantón a un auditorio en mi larga carrera académica. Tengo que decir que no ha sido culpa mía. Hemos estado más de 40 minutos en el hotel esperando un taxi, y luego pues el asiento que tenía delante en el taxi casi debe estar roído, como si hubiera habido allí una multitud de ratones, porque estaba que me iba a dar algo. Por eso mis primeras palabras van a ser de disculpa. Les pido a ustedes que sean comprensivos y que espero que al final de mi intervención pues piensen que la espera ha merecido la pena. Y también pues quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible el que esta tarde estemos aquí,
el que se hayan acordado de mí una vez más, y ese agradecimiento pues lo quiero singularizar en Sergio, que es la persona con la que yo he mantenido contacto para que esta tarde podamos reunirnos en torno a Isabel Clara Eugenia, que ha sido un personaje que no se ha valorado adecuadamente hasta hace unos cuantos lustros. Hasta entonces ha sido pues una especie de sombra difuminada, de escasa trascendencia. De alguna forma se vinculaba de pasada a la progresiva complicación de la guerra de los 80 años y a ese signo adverso que tiene en el siglo XVII hasta que culmina a mediados con la independencia de Holanda. Yo he llegado a este personaje de una forma un tanto indirecta y también bastante tardía en lo que ha sido mi carrera académica e investigadora. Cuando estudiaba en Granada, ya hace muchísimos años, casi Noé y yo nos bajamos del arca al mismo tiempo, pues tenía predilección por dos figuras, por Felipe II y por Aníbal. Y cuando comentaba esas inclinaciones juveniles con un jesuita, me hizo una pregunta. Me dice, pero vamos a ver, ¿tú sabes cartaginés púnico? La respuesta se la pueden ustedes imaginar, la que yo le di. Así que eso me despejó la incógnita y Felipe II pues, se convirtió en el principal centro de mi interés historiográfico e investigador. Y ese interés por Felipe II pues, se acentuó cuando al terminar la carrera hice mi memoria de licenciatura, lo que llamábamos entonces la tesina, la hice sobre las campañas de Sancho Dávila aquí en Flandes durante el gobierno del duque de Alba. Y también a este personaje le dediqué yo mis primeros artículos. Esto hizo que aumentara mi interés por la sublevación flamenca, que en la bibliografía pues, estaba adquiriendo una enorme importancia, pero en esa bibliografía se advertía un tratamiento diferenciado entre lo que fueron los primeros 4 gobernantes, es decir, el duque de Alba, don Luis de Requesens, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, el duque de Parma, y los que le siguieron, que fueron figuras históricas y como gobernantes pues no tuvieron la resonancia ni mucho menos que estos primeros cuatro gobernantes. Y esa distinción pues se mantenía prácticamente hasta 1648, hasta la paz de Westfalia, que es el momento en que Holanda consigue la independencia y la panorámica internacional cambia ya a partir de entonces. En ese relato había una especie de punto de inflexión cuando se produjo la muerte de Alejandro Farnesio, el duque de Parma. Hasta entonces, en la bibliografía se relatan campañas, circunstancias, personajes, en fin, una serie de detalles con bastante minuciosidad en muchas ocasiones. Pero después de la muerte del duque de Parma, las referencias son bastante escasas y muy puntuales. A la cesión de los Países Bajos, a Isabel Clara Eugenia y a su esposo, el archiduque Alberto. También había alusión a la tregua de los 12 años, por supuesto a la rendición de Brera, después del cuadro de Velázquez no había más remedio que referirse a ese acontecimiento. También al cardenal infante don Fernando, ese cardenal en el que la monarquía hispánica casi pierde a uno de sus generales más destacados. Y en ese relato apenas si merecía una alusión breve la figura de Isabel Clara Eugenia y de su esposo.
que fueron una especie de paréntesis, porque una vez que muere el esposo, los Países Bajos vuelven de nuevo a la corona española. Esto que acabo de decirles era más o menos el estereotipo que imperaba en casi todos los análisis que se hacían de la sublevación de los Países Bajos. Y en ese relato pues se destacaban aspectos militares. No podía ser de otro modo. La guerra de Flandes ofrecía un amplio y renovador campo de batalla que había que estudiar y que atraía la atención de los historiadores militares. También había alusiones con más o menos detalle a las cuestiones económicas, porque había dos que especialmente habían centrado la atención. En el caso español pues, se hablaba de bancarrotas y demás, pero en el caso flamenco pues, se ponía especial hincapié en la creación de las Indias Orientales, una compañía comercial que se crea en 1602 y que sirvió de modelo para las otras compañías comerciales que se crearon posteriormente. De la misma forma también se ponía interés en la creación de la Banca de Ámsterdam, que fue el primer centro financiero de Europa durante muchos años y desde luego muy destacadamente en la primera mitad del siglo XVII. En la dimensión militar se hablaba, bueno, pues de armamento, de fortificaciones y demás, pero no se ponía el interés que requería todo lo que se refería a la logística, una faceta de la historia militar que resultó enormemente complicada para Madrid, porque tenía que mantener una guerra a miles de kilómetros de distancia, en circunstancias adversas y en donde las comunicaciones eran difíciles y lentas. Y este aspecto, pues la verdad es que estuvo oculto o poco significado hasta que apareció el libro de Geoffrey Parker sobre el camino español, que fue una auténtica luz sobre esta cuestión que hasta entonces había permanecido prácticamente en la sombra. Por otra parte, había relatos que presentaban el desarrollo de esta guerra de los 80 años como una especie de aviso premonitorio de lo que iba a ser la decadencia española. Y en este sentido pues se hablaba de que la paz de Westfalia de 1648, donde termina esa guerra, que ya fue un aviso muy serio, la paz de los Pirineos, de 11 años después, de 1659, que es la que supone la paz entre Francia y la monarquía hispánica, fue otra insistencia en esa especie de camino cuesta abajo que había emprendido la monarquía hispánica y que toca su fondo en 1700, cuando muere Carlos II, el último de nuestros Austrias sin sucesión. Se abre la guerra de sucesión española y con esa guerra pues llegan los Borbones a la monarquía española. Yo he escrito bastante sobre la guerra de los 80 años, pero en el siglo XVI, y en más de una ocasión he analizado las características de la guerra de Flandes, pero lo cierto es que Isabel Clara Eugenia había desaparecido por completo en mis investigaciones. Ni siquiera reclamaron mi atención sobre ella libros como por ejemplo el de Fernando Bouza, que son sobre las cartas que le escribe Felipe II a sus hijas, que quedaban en Madrid, mientras él estaba en Lisboa, después de la conquista de Portugal. A mí ese libro me pareció que era demasiado doméstico y familiar. No me acabó de captar, entre otras cosas porque es que la misma Isabel Clara Eugenia estaba muy lejos de ser, era una niña, y estaba muy lejos de ser lo que años después sería. Y mi reencuentro con la infanta pues se produjo cuando estaba preparando mi libro sobre Felipe II, al que se ha referido Sergio hace un rato. En
bibliografía al uso sobre el rey, la verdad es que tampoco brilla la figura de Isabel Clara Eugenia, tal vez porque la etapa vital de la infanta se desarrolla cuando ya, cuando ya había muerto su padre, y se va a desarrollar en el reinado de su hermanastro Felipe III. Y, por supuesto, en esos relatos sobre la vida de Felipe II tampoco tenía cabida su esposo, el archiduque Alberto, que estaba muy alejado del mundo de las armas, había seguido la carrera eclesiástica, y luego pues las circunstancias demostraron que no podía competir en el terreno militar con ninguno de los 4 grandes gobernadores primeros de los Países Bajos. Y curiosamente yo me reencontré con Isabel Clara Eugenia a partir de algunas referencias familiares. Me llamó mucho la atención el que en los cronistas y en relatos de época se repitiera una escena que debía resultar entrañable. Esa escena consistía en que el rey estaba trabajando, escribiendo documentos. Su tercera esposa, Ana de Austria, le vertía la salvadera cuando acababa los párrafos para que la tinta no se corriera y se mantuviera seca, y entregaba esos documentos a sus 2 hijastras, es decir, a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela, que eran hijas de la tercera esposa de Felipe II, de Isabel de Valois, para que las niñas llevaran los documentos al secretario. Se habla de Santoyo, que esperaba en la puerta justamente que las chicas le llevaran los documentos para luego él distribuirlos a los distintos consejos. Pero más que esa escena, que al fin y al cabo es una escena entrañable, familiar, muy doméstica, a mí me captó Isabel Clara Eugenia en la agonía de su padre, en la agonía del rey. Es cuando su hija mayor, cuando Isabel Clara Eugenia adquiere un protagonismo excepcional. Cuando se casa, ella se marcha a Flandes con su esposo, eran soberanos de Flandes por cesión de Felipe II, e iban a ser los soberanos de un Estado que aspiraba a ser, si no un Estado independiente, por lo menos autónomo. Y eso fue una esperanza que no cuajó, porque muere Alberto y, de acuerdo con las condiciones de la cesión que hizo Felipe II, si el matrimonio se rompía sin descendencia, los Países Bajos volverían a la corona española, que fue lo que realmente ocurrió. Y al mismo tiempo que este interés por la futura soberana de aquí, de los Países Bajos, se despertaba en mí, hubo una serie de publicaciones que acentuaron ese interés, como por ejemplo la obra que dirigió Cordula Van Weiss sobre Isabel Clara Eugenia, soberanía femenina en las Cortes de Madrid y Bruselas, una exposición que lideró Alejandro Vergara y que fue estupenda, el arte en la corte de los archiduques, Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia. El subtítulo de la exposición es muy significativo y muy ilustrativo, porque el subtítulo era Un reino imaginado. Y efectivamente en la exposición se ponían de relieve todas esas dimensiones que señalaba hace un momento Sergio, y que hicieron de esa corte pues algo realmente espléndido y muy singular. También habría monografías más o menos específicas en las que dirigió Werner Tomac y Luc Duverlot, pues se llamaba Albert and Isabella, pues también es una obra extraordinaria. Y por supuesto no faltaron obras de divulgación más o menos noveladas. La de Isabel Betegón, por ejemplo, es una de las más conocidas, y por citar algunas de las obras que fueron acentuando en mí ese interés por la figura que hoy nos reúne aquí.
yo estaba en esas, cuando la editorial Catarata pues me ofreció hacer la biografía de Isabel Clara Eugenia. Acepté de inmediato porque había hecho la biografía del padre, tuve que ocuparme de la abuela, de la emperatriz Isabel de Avís, la esposa de Ricardo V, la madre de Felipe II, con motivo del ingreso mío, fue el discurso de ingreso en la Academia de la Historia Portuguesa, y ahora pues podía escribir sobre la hija y la nieta, es decir, se cerraba el círculo de 3 generaciones que de alguna forma, bueno, pues venían también a redondear una de las líneas de investigación que yo he seguido a lo largo de mi vida. Y cuando acepté, que no lo dudé lo más mínimo, pues tenía muy clara lo que iba a ser esa biografía, porque la propia biografía, la propia vida de Isabel Clara Eugenia, pues establece 3 grandes periodos en su existencia. Su vida en la corte de Madrid, a la sombra de su padre, luego lo que es su vida de casada, como soberana aquí en los Países Bajos, y la tercera como viuda y gobernadora, que de esta forma pues se cerraba esa trayectoria vital de la infanta y de la soberana. Pero cuando estaba estudiando eso, pues descubrí otra serie de cuestiones que hicieron que hubiera un añadido, una especie de parte más en esa biografía, que es sobre la que se va a centrar digamos, la fase final de la data que yo les voy a dar aquí esta tarde, porque creo que resulta muy ilustrativo y que además nos va a permitir conocer a esta figura histórica con mucho detalle y con unas dimensiones de su vida que no son nada habitual. Pero antes de entrar en ese tema, les voy a hacer algunas referencias sobre lo que considero más significativo de cada una de esas 3 partes de su biografía. De la primera, que es la que está dedicada a la vida de Isabel Clara Eugenia en la corte paterna, pues empezaré por destacar algo que no se ha puesto de relieve, por lo menos desde mi punto de vista. Y es que en la corte de los Austrias se ponía especial cuidado en la educación del heredero, del que iba a ser del futuro rey, el heredero varón. A este personaje se le preparaba para que fuera una persona culta, digna, cortés, un caballero, y que fuera un príncipe preparado para asumir las altas responsabilidades que le iban a tocar como rey de la monarquía pues más poderosa del momento, en ese momento, como era la monarquía hispánica. Entonces se le hacía cursar estudios de materias como matemáticas, gramática, historia, fortificación, caza, esgrima, equitación, danza, lectura y escritura. Todos estos eran enseñanzas que se le proponían en sus programas de aprendizaje, perfectamente regladas y muy organizadas y coordinadas entre sí. Pues no había nada parecido, no había nada igual para las infantas. Ahí, a la buena de Dios, aprendían lo que podían sin mucho interés en que realmente fueran unas personas preparadas, porque de ellas lo que en realidad se esperaba es que si se casaban le dieran al marido la descendencia que tenían para que se mantuvieran en sus estados. Todo esto estaba favorecido por lo establecido en las 7 partidas que daban prioridad en la sucesión al varón con independencia del derecho de primogenitura. El varón podía ser el último de los nacidos en el matrimonio y era el elegido para gobernar. Pero en el caso de Isabel Clara Eugenia y de su hermana Catalina Micaela, nos encontramos con una educación
que presentaba indudables similitudes con la que iba a tener luego su hermanastro, el futuro rey Felipe III. Las infantas durante un tiempo fueron las que podían ser las herederas de la monarquía, y entonces tenían que tener una apariencia, un empaque, un comportamiento de acuerdo con la realeza que iban a encarnar o que podían encarnar. Por eso tenían que ser unas personas capaces de controlar sus pasiones, capaces de controlar las manifestaciones y las tendencias de su carácter, y por supuesto eso tendrían que hacerlo si recibían una educación adecuada. Por eso estas infantas pues recibieron una formación en cultura general, escritura, lectura, literatura, matemática, ciencias naturales, historia, filosofía, arte, música, idiomas, bordado, religión, deporte, saber estar y saber guardar la compostura. Todo esto constituía el plan de estudios de las dos infantas que, como ven, pues no tenía nada que envidiar al que les relataba hace un momento que recibía el heredero a la corona. Y en el caso de estas dos infantas, pues también en su educación recibieron lecciones para aprender a tocar instrumentos, a cantar y a bailar. Y en esto del baile, Isabel, Clara Eugenia, era tan buena como su padre, como Felipe II, que era un bailarín que llamó la atención en la corte de Londres cuando fue a casarse con su segunda esposa y su tía María Tudor. Y claro, en toda esta formación no podía faltar la formación religiosa. Y además, cuando ya fueron algo mayores, capaces de mantenerse sentadas a lomos de un caballo, pues entonces recibieron la enseñanza para que fueran unas buenas amazonas en la equitación y en la caza. Y tanto en la equitación como en la caza, Isabel Clara Eugenia era una experta, particularmente con el tiro de ballesta. Era una certera disparadora de dardos con este artilugio, y esto va a tener luego una gran trascendencia una vez que esté aquí como soberana. También era muy aficionada a participar en representaciones teatrales que ella misma organizaba en la corte desde muy jovencita, y participaba como una actriz más de las que subían a la escena. El cuarto matrimonio de Felipe II con su sobrina Ana de Austria tenía una finalidad muy clara, que era conseguir un heredero varón, porque solamente tenía esas dos hijas. El príncipe Carlos, el hijo de la primera esposa, había muerto el mismo año en que se casaba con Isabel de Valois, con su tercera esposa, en 1568. Entonces, esta monarquía, la más poderosa del momento, pues necesitaba un heredero varón, y ese fue el origen del cuarto matrimonio de Felipe II. Ese cuarto matrimonio tuvo 5 hijos. De los 5 hijos, 4 varones, y de los 4 varones, 3 murieron. Solamente sobrevivió uno, afortunadamente, que sería el futuro Felipe III. Pero aún así, ese encadenamiento de defunciones en la familia real pues dejaba en precario la sucesión, y aconsejaba preparar adecuadamente al heredero, pero también a la posible heredera, y esto es lo que se hizo con Isabel. La diferencia de edad que existía entre Isabel Clara Eugenia y su hermanastro Felipe, pues hizo que Felipe II tuviera una especial inclinación por Isabel Clara Eugenia, tanto en el acondicionamiento del Escorial como en lo que iba a ser la fase final de la vida del rey. Y precisamente porque iba a ser
porque había la posibilidad de que fuera heredera, Felipe II fue posponiendo el casamiento de Isabel. Así como con la segunda hija, con Catalina Micaela, la casó con un príncipe italiano en la edad de casarse, en el caso de Isabel fue aplazando el matrimonio porque no sabía si iba a ser la heredera, si iba a ser la futura reina, y en ese caso había que casarla en consonancia con la dignidad que iba a tener. Y desde 1595 el rey tenía una enorme dificultad en firmar. La artrosis y la gota lo estaban machacando literalmente. Y en muchas ocasiones Isabel Clara Eugenia firmó los documentos que, con autorización de su padre, y lo hizo en tantas ocasiones que los representantes extranjeros en Madrid no tenían una idea clara de cuál era la verdadera participación de Isabel Clara Eugenia en el gobierno de la monarquía. Y de su implicación en conseguir el mayor ornato y esplendor del Escorial hay multitud de muestras, pero hay una realmente impresionante. Durante bastantes jornadas, ella y sus damas de compañía empezaron a preparar lamparitas, y esas lamparitas las distribuyeron en las ventanas y puertas y salientes arquitectónicos del edificio cuando Felipe II decidió que había llegado el momento de inaugurar oficialmente el Escorial, el monasterio. Entonces esas lamparitas se encendieron al atardecer, había miles de ellas, tantas que el futuro Felipe III y sus caballeros salieron a caballo para poder ver el espectáculo desde lejos, y algunos cronistas dicen que el resplandor de esas lamparitas se veía desde Ocaña. Si piensan, desde Ocaña a Madrid son casi 70 kilómetros y desde Madrid al Escorial 50 y tantos. Así que debería ser un auténtico espectáculo ver ese edificio con esa serie de lamparitas distribuidas por toda su arquitectura. Y también hay que destacar la manera abnegada con que atendió a su padre durante la terrible enfermedad que padeció. La muerte de Felipe II, si se lee con detalle, yo creo que no hay persona que no se conmueva, pensando en los sufrimientos que fue capaz de soportar con un estoicismo espectacular este rey español. La gota lo tenía literalmente martirizado, hasta el punto de que en la cama tenía una especie de artilugio mecánico para que la sábana no le rozara la pierna por el dolor que le causaba. Y su cuerpo casi se convirtió en una especie de llaga. No podían cambiarlo de ropa por el dolor que le causaba. Y él, que había sido un hombre muy pendiente de su aseo y de su aspecto, pues debió psicológicamente sufrir muchísimo cuando vio que a la cama le tuvieron que hacer un agujero para que pudiera eliminar por ahí o hacer sus necesidades fisiológicas, porque literalmente no podía moverse. Las heridas que le había causado la gota en las manos y en las piernas, pues eran unas heridas que supuraban pus con mucha frecuencia. Había que sajarlas y eso le producía un dolor insoportable, y además generaba una pestilencia en la habitación que no había forma de soportarlo, por más que Isabel Clara Eugenia pues procurara paliar
sus dolores con cariño y sus olores con una serie de aguas perfumadas y que colocaba por la habitación, y le entretenía pues leyéndole las lecturas que su padre quería oír, que eran los evangelios y algunos libros piadosos. Se cuenta una cosa que yo no sé si es cierta o no, pero que sí refleja bien lo que podía ser el ambiente que había en la cámara de Felipe II y la implicación de algunos personajes con el sufrimiento del rey. Porque estaba un cortesano en la habitación y llegó otro, y cuando vio el olor, pues inmediatamente se tapó la nariz en una especie de movimiento reflejo, y el que estaba allí le cogió la mano, se la quitó y le dijo: aquí huele a rey. Bueno, no sé si es cierto o no, pero eso se comenta, y desde luego los que estaban allí, y en particular Isabel Clara Eugenia, pues podían ver de cerca lo que suponía esa larguísima agonía que tuvo el rey. Y en esa agonía, pues Isabel percibió otro rasgo de su padre que a ella le impresionó y que ya mantendría a lo largo de su vida como consecuencia del ejemplo paterno. Y es que fue de una acendrada religiosidad enorme, se mantuvo fiel al catolicismo, fue una sostenedora de la religión católica mientras vivió, y eso pues le dejó una profunda huella en su ánimo. Hay una circunstancia, esta es rigurosamente cierta, que es muy similar a la que acabo de contarles, y es que Felipe II llamó a sus hijos a su cabecera cuando estaba próximo a morir, y en ese ambiente que pueden imaginarse en su alcoba, y les dijo que les llamaba para que vieran en qué quedaba todo. Y lo estaba diciendo pues el monarca más poderoso del momento. Y su aspecto físico pues debería ser una auténtica ruina putrefacta como consecuencia de la enfermedad que tenía. Fue pues una lección estupenda de lo que es la futilidad de la vida para sus hijos, y de la que Isabel Clara Eugenia tomó muy buena nota. A lo largo de su vida, en estos años en que están conviviendo estrechamente en el hospital, en el Escorial, Felipe II le confesó a Isabel Clara Eugenia más de una vez que sentía no verla casada, porque el acuerdo final para su matrimonio fue un acuerdo tardío. El elegido pues fue el archiduque Alberto. Les decía hace un momento que había seguido la carrera eclesiástica, ya tenía el nombramiento de cardenal, por lo que más adelante tuvo que renunciar al cardenalato para conseguir la licencia pontificia y tener la posibilidad de casarse con su prima. Felipe II, cuando conquistó Portugal y abandonó Portugal, lo nombró virrey de Portugal, y luego lo llamó al Escorial para que fuera uno de sus consejeros, y finalmente lo nombró gobernador de los Países Bajos. Y aquí estaba el archiduque Alberto de gobernador cuando Felipe II decidió que sería el esposo de su hija. De forma que así empezaba la segunda fase de lo que iba a ser la vida de la infanta. Tenemos en esa segunda fase a Isabel convertida en la soberana de Flandes. Su padre le entregaba estos territorios como dote de su matrimonio, y el documento de cesión tenía varias condiciones. La de mayor trascendencia, sin duda, era la cláusula por la que, si el matrimonio no tenía descendencia, cuando muriera uno de los contrayentes,
los territorios volverían a la monarquía hispánica. Cuando llegaron aquí, los dos, Alberto tuvo que ir a Madrid para casarse con su prima, y luego los dos hicieron juntos el camino que los trajo hasta aquí, a los Países Bajos. Bueno, pues cuando llegaron, los naturales de estos territorios los recibieron bastante ilusionados. El matrimonio generó grandes expectativas entre los flamencos. Se esperaba que la pareja restableciera la paz, que tuviera un heredero, que de esta forma, con ese heredero, se crearía una nueva rama de la Casa de los Habsburgo, y además se recuperaría la independencia del Reino de Borgoña. Pero todas esas expectativas no llegarían a ser una realidad. Y en función de este matrimonio es cuando el archiduque Alberto aparece en primera fila. Les decía hace un ratito que no podía competir militarmente con los gobernadores precedentes. Y eso no favoreció su imagen como gobernador, y tampoco favoreció su imagen como soberano consorte. Es cierto que a él le tocó gobernar estas tierras en uno de los periodos más duros, porque fue un periodo en el que los motines de las tropas españolas fueron muy frecuentes. Entre 1589 y 1607, los motines fueron casi la constante de las tropas españolas al no recibir las pagas que le correspondían. Además, se enfrentó con Mauricio de Sajonia en 1600 en la batalla de las Dunas o de Nieuport, y fue derrotado. Y mientras esa batalla tenía lugar y se preparaba, pues Isabel estaba en retaguardia, muy cerca del frente, recibía noticias contradictorias, no sabía exactamente a qué carta quedarse de las informaciones que le llegaban, y no paraba de rezar para que la divina providencia favoreciera con el éxito a su marido. Su marido fue derrotado, pero lo cierto es que Mauricio no obtuvo ninguna ventaja práctica de esa victoria de Nieuport. Y un año después, en 1601, se iniciaba el sitio de Ostende, uno de los más duros de la guerra de Flandes. Ostende estaba fuertemente amurallada, no se la pudo bloquear del todo, porque efectivamente su puerto fue siempre una especie de válvula abierta por donde recibía refuerzos, y eso hizo que Ostende no se rindiera hasta 1604 a las tropas de Ambrosio de Spínola. Mientras duró este cerco, Isabel se mantuvo muy cerca de Ostende con sus damas. Visitaba a los soldados, y ante las numerosas bajas que se produjeron, se estima que hubo algo así como unos 100.000 muertos en estos años de asedio. Pues hizo una especie de hospital para atender a los heridos, y la larga duración del asedio pues hizo que en Madrid el archiduque Alberto perdiera toda credibilidad, todo su prestigio. Esa especie de indiferencia, hostilidad, no voy a decir odio, pero sí un poco de desprecio que el archiduque recibía de Madrid, le generaron muchísimos momentos de duda en el transcurso de las operaciones, y en esos momentos de duda el gran apoyo suyo pues era Isabel, a la que acudía cada vez que se encontraba desmoralizado. Y este éxito en Ostende marca el comienzo de la magnífica relación que va a haber entre Ambrosio de Spínola y el matrimonio soberano. Y si militarmente Alberto no destacó, sí destacó como diplomático, y esto es una faceta de su personalidad que no se le ha reconocido, porque Alberto fue el que
liberó a la monarquía hispánica de las 3 guerras que tenía en ese momento. Con Francia, en la paz de Vervins de 1598, él fue el principal artífice de que se firmara la paz entre Felipe II y Enrique IV. 6 años después, en 1604, por el Tratado de Londres, consigue que Inglaterra firme la paz y retire toda su ayuda a los flamencos, a los rebeldes, y que también deje de intervenir contra los intereses españoles en ultramar, en América. Y poco más tarde, en 1609, firmaba la tregua de los 12 años, que duraría hasta 1621 y que supondría el momento de paz que tendrían estos territorios en esos 80 años que duraría la guerra. Pues bien, en estos manejos diplomáticos, Alberto fue una pieza clave. Él fue el gran artífice de esta paz general que se creó en estos momentos. Y fue un auspicio muy prometedor para el nuevo Estado y los nuevos soberanos, que además tenían un carácter muy diferente. Alberto era más bien retraído, Isabel Carlogenia era muy expansiva, si bien mantenía en su conducta siempre un respeto y una consideración hacia su esposo, preservando su dignidad y su autoridad. Pero ella siempre estaba a su lado en las fiestas y ceremonias. Gracias a eso alcanzó una gran popularidad. Le gustaba, como decía, bailar, era muy aficionado a las fiestas palatinas y populares. Hay muchos cuadros que representan a los dos esposos participando en romerías, banquetes y fiestas populares. Y además les decía que era una magnífica tiradora con ballesta. Todos los años la Hermandad de Ballesteros Belgas celebraba una especie de concurso de tiro, y uno de esos años, el primero en el que participó, la gran triunfadora, pues fue Isabel Carlogenia. Fue el único que participó. Hizo bien en no tentar la suerte, porque a lo mejor la siguiente vez que se convocara el concurso ya no tenía tanto éxito. Pero fue un éxito que todo el mundo celebró y que los ballesteros la distinguieron concediéndole su escudo y su distintivo. Y entonces Isabel tenía ya una cierta edad. Un cardenal italiano, Bentivoglio, la conoció cuando tenía 46 años y la consideraba una mujer digna de vivir en las memorias de las generaciones venideras, decía el cardenal, con fama eterna. Y la describía como una mujer de una belleza considerable, añadiendo que acompañaba con suma gracia las proporciones de su persona, pese a su recato y modestia. Su corte es alegre en todo cuanto ofrece de torneo, caza y demás recreaciones. Y en esa Isabel Carlogenia siempre estuvo pendiente su familia madrileña. Mantuvo una correspondencia bastante estrecha con el duque de Lerma, el favorito, el privado de su hermanastro Felipe III, en donde se intercambiaban, pues bueno, escenas de la vida cotidiana. Ella preguntaba por las noticias de sus familiares, le contaba cosas y descendía a todos los extremos. Cuando llegaron aquí, ella les relata las recepciones que le van dando en las distintas ciudades, y le dice que el vino siempre se lo ofrecían a ella porque dice, es que soy muy borracha, reconociendo lo que le gustaba el vino y, en definitiva, la alegría que sentía por participar en toda serie de festejos y ceremonias.
Y en esa corte festiva, culta, religiosa y aficionada al arte, había una sombra que no tuvo remedio. Y es que a mediados de la década de 1610 ya estaba claro que la pareja no iba a tener descendencia. Los años pasaban y el hijo no llegaba. Y es que la edad de los esposos cuando se casaron para la época era bastante elevada. Ella tenía 33 años y él tenía 40. Y además al esposo, al archiduque, no se le conocía ningún hijo ilegítimo ni ningún trato con mujeres. Unas circunstancias que el irónico y maledicente rey francés Enrique IV decía que es que eso era así porque es que era impotente y que eso no tenía remedio. Bueno, pues como efectivamente la descendencia no llegó, pues Felipe III en 1616 exigió un juramento a las ciudades y corporaciones de estos territorios de que cuando muriera uno de los esposos, esos estados volverían a la corona española y que reconocieran que efectivamente esa condición se iba a cumplir. Era pues la condición que había establecido Felipe II en la cesión de estos territorios a su hija. Y en 1621 termina la guerra de los 12 años, la tregua de los 12 años, y en ese año murieron el archiduque Alberto y Felipe III. Cuando sube al trono en Madrid Felipe IV, y el conde duque de Olivares se convierte en su principal colaborador, no hubo posibilidad ninguna de que se retomaran las negociaciones para alargar la tregua, pese al interés que Isabel Clara Eugenia mostró por conseguir que esa tregua se prolongara. Y para colmo, la relación de Spínola con Madrid empezaba a no ser buena. De manera que con esas perspectivas se abre lo que sería la tercera fase de la vida de Isabel Clara Eugenia. Lo más significativo de esta tercera fase es la continuidad de la guerra. Es un factor constante a lo largo de estos años. Y para mantener esa guerra, los agobios económicos fueron constantes y en más de una ocasión Isabel Clara Eugenia tuvo que vender parte de sus posesiones y de sus joyas para conseguir dinero con el que pagarle algo a los soldados que combatían al servicio de la monarquía. Y de esas operaciones, pues la operación más famosa, como les decía hace un rato, fue el sitio de Breda. No sé si fue la más importante, desde luego fue la más famosa, porque Velázquez la dejó inmortalizada en un cuadro. Y también en esta tercera etapa de la vida de Isabel Clara Eugenia es la etapa en donde la relación con su labor religiosa y protectora de las órdenes religiosas es la más fructífera. Es el momento en que se implanta aquí el Carmelo, donde van a destacar algunas monjas tan importantes como la beata Sorana de San Bartolomé, que tenía fama de santa, y a ella se le atribuye el que Amberes no cayera en poder de los sublevados, porque tuvo una especie de premonición que hizo que se despertara y diera la alarma, y entonces lo que iba a ser una sorpresa, los sublevados se encontraron con que la ciudad ya estaba en plena defensa. Y está también Sorana de Jesús, que fue la continuadora de la labor de Santa Teresa, fundadora de conventos descalzos, tanto en Francia como en Bélgica, y que ha sido beatificada yo creo que todavía no hace un año, fue en septiembre, me parece, del año pasado. Y en esta fase también merece una especial relación Juan Pablo Rubens. Entre los numerosos pintores que frecuentaron la corte de Bruselas, Isabel mantuvo una relación muy estrecha con Rubens.
al que incluso lo nombró embajador en algunas misiones, como su viaje a Madrid. Ese viaje lo aprovechó el pintor para hacer unos retratos de la familia real y de algunos de los aristócratas, y él nos ha dejado algunos de los retratos de esta fase final de la vida de Isabel Clara Eugenia más representativos. Y sobre todo hizo los cartones de los tapices del triunfo de la Eucaristía, unos tapices que regaló Isabel Clara Eugenia al convento de las Descalzas en Madrid, porque era el convento a donde ella pensaba retirarse una vez que terminara su gobierno aquí en los Países Bajos. Rubén pues también tuvo una relación artística con María de Médicis, que estuvo aquí en la corte de Isabel Clara Eugenia, que la acogió cuando empezó a tener problemas con Richelieu. También acogió a Gastón y Margarita de Lorena. Con Margarita de Lorena tuvo una estrechísima relación, porque las dos iban juntas a procesiones y a ceremonias religiosas. Y Isabel murió el 1 de diciembre de 1633. Fue amortajada con el hábito terciario de franciscano. En sus manos le colocaron el crucifijo que había tenido Felipe II cuando murió, y también un rosario de madera muy desgastado, que era el que ella usaba habitualmente. Las exequias fueron pues las de rigor para un personaje de esa importancia, pero no se cumplieron ninguna de las normas que ella estableció en su testamento respecto a su entierro. Faltaba dinero. Y entonces, de momento, la colocaron detrás del altar mayor de la capilla del Palacio de Kudenberg, en lo que iba a ser una especie de sepultura transitoria. Pero allí estuvo nada menos que 17 años, hasta que el archiduque Leopoldo Guillermo, que fue nombrado gobernador de los Países Bajos españoles por parte de Felipe IV, decidió trasladarla a la catedral de Santa Gúdula y San Miguel para enterrarla junto a su esposo. El traslado pues fue realizado con nocturnidad y alevosía, no había dinero, y entonces se organizó un desfile en una tarde-noche lluviosa, acompañado con un séquito muy pequeño, y a la entrada de la catedral la estaba esperando el colegio de canónigos, que fueron los que la acompañaron a la tumba. Y nada más morir, se produjo pues una serie de epitafios, oraciones fúnebres, ecos literarios y una gran profusión de cuadros y de grabados que exaltaban el recuerdo de Isabel Clara Eugenia. Y de esa forma llegamos a esa cuarta dimensión que yo les refería al principio y que resulta bastante significativa. Es lo que podemos llamar el legado y el recuerdo de Isabel Clara Eugenia. Ahí tienen un párrafo muy largo en donde se señala pues lo que se considera que es lo más positivo del legado que deja Isabel Clara Eugenia. Posiblemente los primeros párrafos pues sean los más significativos. Esa posibilidad que fue la consolidación de la Casa de Austria en Flandes, la política religiosa que lleva a cabo, el reconocimiento internacional que tiene cuando son los gobernadores los soberanos de Flandes, y en fin, una serie de ecos que hay ahí que, bueno, tampoco tienen mayor importancia. Pero cuando muere ella, entonces ya empiezan las representaciones. Ese es uno de los mausoleos que se proyectan, que no llegó a hacerse. Ella aparece ahí en un retrato sostenida por un ángel. Si se fijan en el escudo de la derecha, hay una mitad que no está
que está en blanco. Y es que como ya ha muerto su esposo, pues entonces de esa parte del escudo han desaparecido todas las posesiones y títulos que le corresponderían al archiduque Alberto y que ella ya no tenía. Están flanqueando esa galería de virtudes. En un lado está la virtud, en el otro lado está la humildad, y luego hay unas 6 o 7 figuras que representan otras tantas virtudes. Todos los atributos de esas virtudes están a los pies del mausoleo, del sepulcro donde Isabel se supone que debería estar encerrada. Otro muy parecido, pero aquí ya sí se apunta hacia la divinización de Isabel Clara Eugenia, porque en este mausoleo pues tenemos 2 niveles claramente diferenciados. El de abajo, el terrenal, en donde está el cuerpo de Isabel Clara Eugenia yacente con ese crucifijo en la mano, la corona que le correspondió como soberana la tiene a un lado, y en el sepulcro pues hay motivos que hablan de leones, águilas, granadas, lirios, que son todo eso representaciones de la monarquía española y francesa, porque al fin y al cabo ella era descendiente de franceses. Y luego en la parte superior pues está un poco como la apoteosis y divinización de la infanta. Está recibida por 2 ángeles y con unos pebeteros que son el humo de la inmortalidad, con el sol al fondo. Aquí ya sí que aparece pues como la exaltación de esa divinidad que se le atribuye. Está, empezando por la izquierda, Carlos V, Felipe II, su marido, ella con el hábito de terciaria, Felipe IV, y el archiduque, que sería el cardenal infante don Fernando, sería gobernador de los Países Bajos. Está recibiendo, por un lado, el bastón de mando que le entrega Felipe IV, y luego está esa corona simbólica con los atributos militares a los pies de este ángel. Y este es el primer retrato que tenemos de Isabel Clara Eugenia. Está con su madre, Isabel de Valois. Este retrato es aproximadamente de 1568 y tenemos a su madre vestida de negro. Es el traje de etiqueta de la corte española. Está llegando ya desde América esos colorantes que hacen que los tejidos que se fabricaban en España fueran envidiados en todo el continente. Particularmente este negro, el palo campeche, que hacía un negro brillante y muy intenso, y luego está el de la cochinilla, que también era un rojo muy particular. Y aquí la niña ya tiene claramente esas mangas tan peculiares que van a ser las mangas de la moda cortesana en España. Y aquí tenemos a las 2 hermanas niñas, con ese pajarito que está atado con una cuerda. Esos animales van a ser una constante en los cuadros de la corte española, porque además van a ser muy habituales como mascotas entre los habitantes de palacio. Al fondo, por esa especie de ventana, tenemos lo que era el Alcázar, pero esta es una licencia de Sánchez Coello, porque ni en la estancia donde pintaba a las infantas, ni en su estudio de Madrid podía ver el Alcázar. Y entonces, pues, para demostrar que efectivamente tenían una ascendencia regia, pues por eso puso el Alcázar al fondo a la derecha. Y ella ya lleva esa guirnalda de flores que con los años pues apuntarían a la virginidad
que la caracterizaría. Aquí tenemos un paso más y ya nos aparecen elementos que van a ser unas constantes en la iconografía de las infantas y en particular de Isabel Clara Eugenia, aunque en realidad las reinas de la Casa de Austria las tendrían todas. Aquí vemos cómo Isabel Clara Eugenia le tiende a su hermana una corona de flores, que es apuntando a esa virginidad y castidad a la que me refería hace un momento. Catalina Micaela se pone la mano en el pecho, como aceptando el compromiso que significa el recibir esa guirnalda, y tenemos los collares de perlas, que han sido siempre muy característicos. También tienen una simbología muy específica, y los cuellos de los vestidos empiezan a hacerse cada vez más grandes. Este es el primer retrato individual que tenemos de Isabel Clara Eugenia. Es como la presentación de Isabel Clara Eugenia al mundo, a las cortes de Europa. Era la forma en que la novia de Europa se presentaba a las distintas cortes que estaban interesadas en tenerla como consorte. Y es el tono blanco que domina en el vestido. También se le atribuye ese valor simbólico de virginidad y recato que debe caracterizar a toda dama noble. Son los mismos colores que imperan aquí, y esas mangas que tiene el vestido son muy típicas de la moda española. En la actitud de Isabel Clara Eugenia hay la mano izquierda la apoya sobre Magdalena Ruiz, una enana que Felipe II conoció en Portugal y por la que sintió una especial predilección que transmitió a su hija. Pues ese ademán indica como protección hacia la persona, y tanto ella como Magdalena tienen unos camafeos. En el camafeo de la infanta, pues se ve claramente la imagen de su padre, de Felipe II, ese vínculo familiar que se pone de manifiesto de esta manera. Parece que Magdalena también tiene un camafeo en el que está el retrato de su esposo, que había muerto poco antes. Y la enana tiene unos animales exóticos en las manos, que, como digo, son mascotas frecuentes en la corte castellana o madrileña. Este es uno de los retratos más espectaculares de Isabel Clara Eugenia. Tiene ya una gola enormemente, la golilla o la lechuguilla, como le llamaban a ese adorno en el cuello, enormemente exagerado, y además utiliza unos colores que no son muy habituales, porque, como digo, el negro es el color de etiqueta de la corte, y el rojo no era muy habitual. Seguimos con esas mangas tan específicas. Aquí el jubón acaba claramente en pico, que es una de las singularidades de esa prenda de vestir, y en una silla en la que la infanta apoya la mano, pues tenemos a uno de los monos, de esos animales exóticos al que me refería hace un momento. Y este es uno de los retratos más espectaculares de Isabel Clara Eugenia. Es un retrato de corte, porque tiene todos los elementos para que sea esa representación de majestad, de fuerza, de autoridad que en los retratos de corte tenía. Tiene el camafeo con la figura de su padre, esas perlas que representan pues también la virginidad, la nobleza, la lealtad, la gola enormemente
trabajada y con un encaje muy complicado. Los puños del vestido están a juego con esa gola, y en la mano izquierda pues aparece lo que era la coquetería femenina del momento. Son una prenda que estaba de moda, era la moda entonces la que las mujeres y los hombres llevaran guantes, pero particularmente las mujeres. Este es un cuadro singular, porque aquí aparece con una enana en una composición parecida al que hemos visto con Madalena Ruiz, pero lo significativo de este cuadro es que parece que ese vestido era el que llevó en su boda. Es un vestido que tiene flores de lis, rosas rojas, rojas y violetas, también rosas amarillas, y las cruces de San Andrés. En definitiva, está haciendo alusión a las 3 ascendencias que había en su familia: española, francesa e inglesa, la casa de Lancaster. Y aquí pues es uno de los cuadros en donde la figura de Isabel Clara Eugenia aparece de la manera más impresionante. Tiene el manto de armiño, que es uno de los símbolos de la nobleza, la gorguera desarrollada, que era la moda, con los puños a juego. El cuadro se pinta cuando se acaba de firmar la paz con Inglaterra en 1604, es uno de los momentos, se han acabado las guerras, es el momento esplendoroso en el que va a empezar en paz el reinado de Isabel Clara Eugenia y de su esposo. Y detrás está pues lo que se piensa que es Santa Isabel de Hungría, que era su patrona. Están las perlas y están esas flores que, como decimos, apuntan a la virginidad o la fidelidad matrimonial. Es, como digo, uno de los retratos más impresionantes de Isabel. Y estos 2 cuadros pues tienen una gran significación simbólica, porque tratan de mostrar la vinculación del matrimonio con sus ancestros, pero en los Países Bajos. Por eso el archiduque Alberto aparece sentado con la etiqueta, con el traje de etiqueta negra. El único adorno que tiene es el collar del toisón, y al fondo está lo que era el castillo de Tervuren, que era el sitio preferido por Alberto. En el cuadro de la derecha tenemos a Isabel con ese vestido que ya nos le ha llamado la atención, el rojo, y esos adornos de gorguera y puños. Y hay en el cuadro también otro elemento que estaba de moda por entonces, que es el abanico. Guantes y abanico van a ser pues unos símbolos de lo que era la moda en ese momento. Y al fondo está una representación de Marimonda, que era el lugar que prefería Isabel Clara Eugenia en lugar de Tervuren. Y este es un cuadro que representa también, es un cuadro típico de corte. El protocolo indicaba que en la pareja debía estar algo adelantada la figura femenina, como lo vemos aquí. Por otro lado, es un cuadro muy realista, porque Isabel era algo más alta que su marido, y aquí aparece efectivamente también con una estatura superior. El archiduque pues va con el toisón, lleva la mano en la espada, símbolo de la espada, es un distintivo de la nobleza en la época, y Isabel tiene la mano en el pecho, como si llamara la atención sobre el adorno que lleva en el pecho, que es el adorno que le concedió la Hermandad de Ballesteros de
de Bruselas como consecuencia de haber ganado ese concurso de tiro al que me refería. Y para que no cupiera la menor duda, en el tocado de Isabel Clara Eugenia también está representado ese mismo motivo que demuestra el ser la triunfadora del tiro en el sablón. Y aquí ya tenemos a Isabel Clara Eugenia, viuda. Desde que enviudó, su vestido sería el hábito terciario franciscano. Es un cuadro de Rubén, que luego pues, fue muy imitado, porque hubo uso de Bandit y demás. Y a mí este cuadro me gusta particularmente, porque es un magnífico retrato del momento, de la sociedad de la época en ese momento. La figura de Isabel Clara Eugenia de negro aparece ahí en la primera, abajo, en la parte inferior del cuadro, pero está claramente separada y diferenciada del resto de la procesión, donde están las beguinas, las órdenes religiosas. Una vez que acaban las órdenes religiosas, está toda la magistratura de Bruselas con los bastones rojos que la caracterizan, y la serie de personajes hasta llegar a la iglesia. Es la peregrinación a Nuestra Señora de la Erque, y en la puerta esperaba, según la representación, a Isabel Clara Eugenia, la esperaba Ambrosio de Spínola. Y luego, pues una cosa que me sorprendió muchísimo es que cuando vamos a Santa Gúdula y San Miguel, pues parece que no hay más vidriera que la de Carlos V. Pero si miramos hacia el altar mayor, en la capilla de la derecha, la vidriera, pues están representados los soberanos en ese momento. Isabel y el archiduque, y cada uno de ellos tiene detrás a su santo protector o a su santo patrón. Y con esto yo me callo ya, porque después del plantón y del rollo que les he metido, ya tienen ustedes bastante. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues vamos a ver, no queremos extendernos mucho, pero habrá algunas preguntas, me imagino, para don Enrique, así que les doy la posibilidad de decirnos... ¿Quién se anima? Sí, venga. Le paso el micrófono, Muchísimas gracias por la petición. Muy amable, muchas gracias. Bueno, tengo que reconocer que he hecho un poco los deberes antes porque me he leído también el libro. Y hay una cosa que me llama la atención, y es, lo ha mencionado, la parte militar, la parte militar que queda fuera casi, que queda bajo control de Madrid, con unos soberanos aquí, que no deja de estar tampoco controlada totalmente por Madrid, porque al final la milicia no deja de hacer una continuación, que son todas armas más de la diplomacia. ¿Cómo se pudo conjuntar, apareció además de Spínola, cómo se pudo conjuntar, cómo conjuntaron los archiduques, especialmente la infanta, el hecho de no poder contar con el control absoluto del ejército, pero poder utilizarlo en su política en esa época tan convulsa? Sí, más que el ejército se empleó sobre todo en función de los fines de Madrid, más que de lo que eran los soberanos aquí. Desde 1616 Felipe III tiene una intervención creciente en los asuntos de los Países Bajos, y desde ese momento los embajadores que envía Madrid son pues una especie de incógnitos en la corte de aquí de Bruselas, porque no están por secundar los intereses claramente de Isabel y del archiduque. Lo que quieren es mantener la política madrileña, y eso se vio muy claro cuando murió el archiduque. Isabel quería mantener la paz, porque la paz estaba siendo muy beneficiosa
para todos, holandeses y belgas. Pero Felipe IV no quiso, sobre todo el que no quiso fue el conde duque de Olivares, porque consideraba que esta cabeza de puente en el norte de Europa no podía perderlo la monarquía hispánica, y que además era una cuestión de prestigio. Por eso la dimensión militar tiene una importancia secundaria, y yo casi prácticamente lo he omitido, he hecho alusión a Breda y 4 cosas más, porque no estaba dentro de lo que era la capacidad de gobierno de Isabel Clara Eugenia ni del archiduque Alberto. Alberto como militar estaba absolutamente desconsiderado en Madrid. ¿Alguna otra pregunta? Sí, al fondo. Si pueden hacer pasar el micrófono, por favor. Buenas tardes, señor Jaime Segalero. Muchísimas gracias por la interesante conferencia. Le puedo asegurar que la media hora de espera ha valido la pena. Bueno, muchísimas gracias. Me quita un peso de encima. Teniendo en cuenta que ha estudiado a Felipe II, a su hija Isabel Clara Eugenia, que nos ha manifestado cómo era la preferida de su padre, cómo le dio esa esmerada educación, si hubiera habido un guiño de la historia, ¿quién hubiera sido mejor reina? ¿Isabel Clara Eugenia o su hermano Felipe III? Bueno, me va a permitir que le conteste un poco, de una forma un tanto jocosa. Lo que acaba de plantear es un futurible. No sabemos lo que... Y le digo un poco jocosa porque si yo tuviera una bola de cristal, sí podía hacerle esa pregunta y responderlo. No lo sabemos, no lo sabemos. La corte de Madrid era una corte muy particular. Y Felipe III no mostró interés por los asuntos de gobierno. Cuando se reunía el Consejo de Estado, al que Felipe II tenía especial interés que fuera, y así se lo encargó a su amigo portugués, don Rodrigo, pues él le decía que no se interesaba en las discusiones, y por eso le recomendaba que se callara, que no hablara porque podía meter la pata. Y al final llegó un momento en que estaba 20-25 minutos, que era el momento en que se planteaban los asuntos, y luego él se retiraba. Por eso es por lo que los favoritos tuvieron tanta importancia en su reinado. Primero Lerma y luego Uceda, su hijo. Y no fue una solución exclusivamente española. También en Inglaterra hubo unos favoritos, más famosos sin duda el duque de Buckingham, que murió asesinado cuando se preparaba una expedición para intervenir en Europa, en Francia. Y en Francia pues ocurre lo mismo, primero con Richelieu, luego con Mazarino y después con Luis XIV, que tiene unos colaboradores que son tan poderosos en la gestión de los asuntos como el mismo rey, aunque el poder del rey está por encima de todo. Por eso no se sabe lo que hubiera ocurrido. Es cierto que aquí, cuando estuvieron gobernando los dos, no se singularizó ningún cortesano ni ningún secretario por encima de los demás. Lo que sí puede demostrar es que efectivamente ellos gestionaban el gobierno de una manera más directa. Pero no es lo mismo gobernar los Países Bajos que gobernar la monarquía más poderosa del mundo, como era entonces la monarquía hispánica. De forma que para eso no tenemos respuesta. Siguiente pregunta, por favor. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Reitero mi agradecimiento por la conferencia. Menciona usted en 2 ocasiones, o incluso en alguna más, la cláusula que se incorporó al contrato de matrimonio entre Santa Antonia y Isabel Eugenia y el archiduque Alberto, conforme a la cual, si no tenían herederos, en el momento en que uno de los dos muriera, el reino volvía a
la propiedad española. Y sin embargo ha mencionado usted una cosa que me llama la atención, estando allí claramente esa cláusula y antes de que muriese ninguno de los dos, creo que ha dicho usted, en 1616, Felipe III insiste en que las ciudades hagan un juramento de adhesión y como que reiteren esas promesas, si no he entendido bien. No parece que eso fuera algo gratuito, o sea, no parece que de repente se le ocurriera que había que hacerlo en ese momento. ¿Sabe usted, podría decirnos qué acontecimiento, qué sucede para que Felipe III decida entonces y no antes ni después que ese juramento es necesario, a pesar de que la cláusula ya estaba? Gracias. Sí, es que es una decisión que toma Felipe III porque se temía que se produjera un vacío de poder aquí en los Países Bajos cuando muriera uno de los contrayentes. Estaba claro que no iba a haber descendencia, entonces si morían, pues se podía producir ese vacío de poder, de indecisión e indefinición en lo que se refiere al futuro. Los Países Bajos eran lo que en geoestrategia se llama un estado tapón, que es que por su riqueza y por su posición estratégica era codiciado por los vecinos. Y precisamente, si alguno de los vecinos conseguía apoderarse de ese estado tapón, el juego de fuerzas se desequilibraría de tal manera que potenciaría demasiado al que consiguiera ese estado y disminuía el poder de los demás. En el caso español había miles de kilómetros de distancia y entonces ese vacío de poder no podía tolerarlo la monarquía. Por eso, en previsión de que se pudiera producir, es por lo que Felipe III establece esa especie de requisito que van a ir aceptando las distintas ciudades e instituciones, y eso explica lo que hablábamos hace un momentito con los embajadores. A partir de ese momento, los embajadores que envía a Madrid van a tener una participación creciente en los asuntos de aquí, de Flandes. Esa es la clave, sencillamente, del problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Bueno. A nivel artístico hemos oído primero en la introducción el papel tan importante que tienen los archiduques, pero yo no sé si ha quedado tan claro, hemos visto muchos retratos áulicos, pero el papel tan importante que desempeñan ambos, tanto para la decoración como para el fomento del intercambio de arte y de diplomacia artística, por si podríamos comentar. Sí, es que en el arte, yo no soy especialista en arte, entonces no, pero yo sí percibo que hay como dos dimensiones. Uno, lo que es el retrato de corte o el retrato político, que tiene una finalidad determinada, que es presentar una imagen por la que el retratado quiere ser recordado. Por eso, en muchas ocasiones, no reflejan la realidad. No es el caso de los archiduques, pero sí es, por ejemplo, el caso del príncipe Carlos, el hijo primogénito de Felipe II. Era un joven cojo, contrahecho, con un hombro más alto que otro, y sin embargo los cuadros que tenemos de él pues son los de un chico hasta apuesto, y no digamos los grabados que se hacen posteriormente en contra del padre, para mostrar que era un muchacho agraciado, en fin, con todas las virtudes, y que el padre lo mata por celo, por esa relación inventada de hijo con Isabel de Valois. Y eso no pasaba desapercibido, porque cuando se baraja la posibilidad de que el archiduque Carlos se case con una de las hijas del emperador y envían su retrato, el embajador le dice al emperador: no fíe mucho de esa imagen porque no hace justicia a la realidad. Y es porque efectivamente se estaba presentando una imagen que no tenía nada que ver con la realidad. Si nos fijamos en los cuadros de Isabel y del archiduque,
evidentemente son cuadros de corte, salvo los que reflejan escenas populares, en donde unas veces lo vemos pues, sentados en un trono, mientras se está celebrando un baile en palacio, en otras ocasiones una boda, en otra ocasión un banquete, y entonces lo vemos como unos elementos más, sentados a una mesa y con, sí, se les distingue el traje negro, que prácticamente son los únicos que van así ataviados, y ahí pues no se trata de ofrecer esa imagen de majestad, sino más bien de proximidad con la gente, con lo que es la cotidianidad de la vida. Y efectivamente aquí trabajaron los mejores pintores de la época, al final oscurecidos todos por Rubens. Cuando viene aquí, lo envían a Madrid, le pintan a Catalina, de Médicis, a los nobles españoles, a la familia real, y regresa y establece su taller en Amberes, pues es el punto de referencia de la pintura europea en ese momento. La pintura barroca, que tiene Rubens, uno de sus mejores exponentes, pues desde aquí se exportaba a toda Europa. Y eso pues constituyó un elemento esencial de lo que era la corte aquí de Bruselas. Bueno, pues nos quedaremos más tiempo contigo, Enrique, pero como hay que dar paso al siguiente paso, que es el cóctel, pues yo lo que os pido es que, evidentemente, que le demos un gran aplauso a Enrique y muchísimas gracias por tenernos.